Llegamos, son las 2:08, 1:07 en las Islas Canarias y es de nuevo nuestro tiempo. A partir de las 2 próximas horas, la sintonía de Radio Nacional de España se va a llenar con todo el mundo del misterio y es algo que nos gustaría compartir con todos. Y al inicio, la mejor bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. 4 horas de radio diferente y para todos nosotros es un absoluto placer hacerlo desde aquí, juntos, cada día más y más oyentes que llegan desde todas las partes del mundo. Y para hoy hemos preparado temas secretos y ocultos. Ojalá los disfruten. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Pues así es, esta noche... Espera, vamos a presentar al equipo. Rosa Rodríguez, nuestra voz de lujo. Es que luego se quejan que no lo decimos. Paz Llamas, que está atendiendo los teléfonos y la coordinación. Enrique Valarí, que se encarga de la realización, montaje musical y otro montón de historias. Juan San Ildefonso, la voz de lujo que tenemos. Y María José Cascante, que esta noche se encarga de cuidar nuestro mágico sonido. Buenas noches de nuevo, Rosa. ¿Cuáles son nuestros temas? Pues ahora sí que los voy a anticipar, es que tengo muchas ganas de contar lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a realizar un viaje por los mundos ocultos. Hablaremos de rituales mágicos, de ceremonias secretas, de plantas de poder como la ayahuasca, de hechiceros y de zombies. Y todo ello lo haremos de la mano de un viajero que ha estado allí cara a cara con el misterio. Después, en nuestra sección de ciencia, tendremos a un investigador español que nos va a dar las claves para llegar a ser inmortal. Eso será esta noche. Pero adelantamos ya que mañana tendremos en Espacio en Blanco a Marilyn Rosner, una de las medium más reconocidas a nivel internacional y la figura en la que se inspiró el personaje más importante de la película Poltergeist, recordemos. Y los aficionados al fenómeno ovni están de suerte porque el día 14 de octubre, es decir, el próximo martes, sobrevolará la Tierra una nave extraterrestre que va a estar visible durante 3 días en nuestro planeta. Eso están contando. Eso están contando, así que quienes busquen una prueba irrefutable de que los ovnis existen, que estén muy atentos y muy atentos al Espacio en Blanco, porque mañana desvelaremos aquí todo lo que hay que saber sobre esta cita. Y tenemos además concurso, como viene siendo habitual. Eso es, esta noche sorteamos también 5 libros, en este caso Mundos Ocultos, del invitado que tendremos con nosotros dentro de unos instantes, Juan José Revenga. Así que nuestras líneas telefónicas están abiertas desde este momento, el 900-137-137. Recordamos que son gratuitas y que podéis llamar desde este momento para ser uno de los afortunados que se lleven ese libro. También tenemos un correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, al que también nos pueden mandar los emails y transmitirnos cualquier duda, cualquier pregunta que le quieran hacer llegar a nuestro invitado, que nosotros la haremos saber. Esos son los primeros datos. Vamos a iniciar nuestro viaje después de esa primera introducción que nos ofrecen nuestros compañeros, y atentos, esta noche hay muchas sorpresas en el programa. Esta noche os proponemos un viaje. Una incursión en mundos desconocidos, ocultos para la mayoría de los mortales, donde las reglas que conocemos no sirven. Un universo donde lo imposible se hace realidad, donde la verdad se manifiesta a los ojos humanos y donde los dioses te hablan cara a cara. El lado más primitivo y mágico del ser humano. Tribus indígenas ajenas a toda civilización que muestran, en diferentes partes del mundo, sus tradiciones y ritos, su cultura, su magia. No una magia de levitaciones y desapariciones. No un escapismo televisivo al que estamos acostumbrados. Magia con mayúsculas. Será un viaje iniciático por el mundo de la hechicería, la santería, de extraños rituales y peligrosas drogas alucinógenas. Asistiremos a aterradoras ceremonias de vudú, a peligrosas demostraciones de magia chamánica y a tantas otras realidades vetadas al resto del mundo. La propia raza humana, tradiciones y culturas hace siglos abandonadas, pero que aún sobreviven en pequeños mundos ocultos de la hechicería, la santería y el vudú. 2:13, 1:13 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Buenas noches, don Juan José Revenga. ¿Cómo está usted?
Buenas noches, Miguel. Encantado de compartir una mágica noche de radio una vez más contigo. Y yo de que estés aquí con nosotros. Decir que eres periodista, viajero, sobre todo, reportero de guerra, productor y director de documentales y director de cine, porque dentro de poco va a haber una película que luego al final, si quieres, hablamos de ella. Perfecto, sí, una película en busca de las ciudades perdidas, los misterios que nos sigue escondiendo América en el pleno siglo XXI. Qué envidia me das. Y acabas de llegar de Nueva Orleans. Es uno de mis sitios que tengo yo pendientes por visitar. ¿Cómo está aquello? Nueva Orleans es un sitio pendiente para cualquier persona de conocer. Es una maravilla, es algo diferente. No es Estados Unidos, no es la América profunda que estamos esperando. Estamos en Luisiana, estamos en el sur. Los esclavos, los negros son negros 100%. Ahí no se ha mezclado nadie. Allí no se mezclaban con los señores ni con nada. Sigue siendo la misma cultura, la misma religión. Lo mismo que tenían aquellos que llegaron en los barcos desde el África Occidental. Y se nota el ambiente peligroso. Yo recuerdo una película que me impactó mucho, El Corazón del Ángel era. Maravillosa que película. Estaba basada en parte, sí. Bueno, estaba rodada allí. Sí, una maravillosa película, porque está muy bien llevado el tema, que sabes que siempre que hablamos de tema vudú, tema zombie, tema de lo que sea, siempre pues nos vamos por la imaginación y bueno, terminamos haciendo algo denigrante. Pero lo que acabas de decir tú, El Corazón del Ángel, es de lo mejorcito, de lo que realmente es. ¿Y una ciudad peligrosa? Pues por supuesto, porque estamos hablando de una ciudad 66% están en la miseria. Son población que vive en la miseria. Un 66%. Eso no ocurre en ninguna parte de América tampoco. Y se hace se nota el ambiente mágico, este ambiente que retrataba muy bien la película El Corazón del Ángel, con todos esos rituales que hacían. Hace mucho vudú, puedes verlo fácilmente. El verlo normal, o como puede ser a nivel hasta turístico, ¿no? La famosa calle Bourbon. La calle Bourbon, la llamamos la calle Bourbon, pero es la calle Borbón. Es la calle Borbón de cuando fue propiedad española Nueva Orleans. Nueva Orleans fue durante 70 años fue española, hasta que luego pasó a los franceses y Napoleón, muy listo, pues se lo vendió a los americanos por $15 millones para sufragar las guerras europeas. ¿$15 millones? La Luisiana. El estado de Luisiana llegaba casi hasta Canadá. Estamos hablando desde donde está ahora mismo, del sur de Estados Unidos, casi hasta Canadá, y se lo vendió por $15 millones. Que se fue en las guerras contra Rusia y es donde desapareció todo. ¿Y qué has ido a hacer allí? ¿Qué has visto? Me contabas que habías estado en rituales de vudú. Hemos estado viendo el origen del vudú, porque si estamos hablando que esa gente no se ha mezclado, mantiene cultura, mantiene los mismos ritos, mantiene los rituales que trajeron de África. Y de África vino el vudú. Si hablamos de vudú, hablamos de la religión más antigua del mundo. Hablamos de una religión que tiene 7.000 años de antigüedad. Compáralo con los 2.000 años que tiene el cristianismo o 1.500 que es el Islam, ¿no? Pero allí está 100% puro. Ves tiendas de vudú, amuletos, muñecos, tiendas normales que se venden para, bueno, es turístico. Te das cuenta cuando entras que aquello no es turístico. A poco sensible que seas o poco que entiendas de estos temas, pues puedes ver los amuletos fabricados, pero no fabricados para vender el Made in Taiwan. Está hecho en la trastienda o en el sótano de abajo, están hechos los aparatos. Sigue funcionando. ¿Y asististe a algún ritual? Pues he estado en ceremonias, he tenido el privilegio de estar en ceremonias de invocación en el cementerio de San Luis, donde está la tumba de Marie Laveau, la primera reina vudú, o la más famosa de las reinas vudú de Nueva Orleans, una invocación por la noche frente a su tumba. Tú fíjate que estás en la tumba por la noche con más personas, con 4 personas, el ambiente ¿Eran negros, totalmente. ¿De color? De color, sí, eso me recuerda mucho a Morgan Freeman cuando le dijeron, ¿es usted afroamericano? Y dice, oiga, que yo he sido toda la vida negro. Sí. Las cosas como es. Sí. Pues y la nueva reina vudú, Emile, la nueva reina vudú de Nueva Orleans, estuve con ella en el cementerio por la noche haciendo una invocación. Bueno, la noche entre el ritual, los cánticos, aquello era tétrico, duro, pero se llevó bien. A la mañana siguiente fui a hacer unas fotos. Me tuve que marchar del cementerio. ¿Por? El ambiente que se respiraba allí, no hay nadie, totalmente vacío. Lo que ves, las figuras, lo que se respira en el cementerio, me tuve que marchar. Cuando había pasado la noche, que era lo más difícil, ¿no? El poder estar allí. Pero durante el día no pude seguir allí. Y para que tú tengas miedo, y me contabas que cuando hubo esas tremendas inundaciones, ¿cómo está la ciudad? ¿Sigue estando igual? Y no se preocupen porque digo a nuestros oyentes, dentro de un momento nos vamos a África, nos vamos a Sudamérica, hay un montón de países y de misterios que queremos contarles. Pues las inundaciones no tocaron el barrio francés. Al no tocar el barrio francés, eso sigue teniendo el mismo ambiente y lo mismo que se recreó desde hace 2 siglos, ¿no? Pero a partir de ahí, 2 calles más arriba el barrio francés destrozado. Y destrozado sigue igual. No han hecho nada todavía. No se ha invertido nada
porque, bueno, ya hablamos de lo mismo, estamos hablando de una ciudad con una gran mayoría de color y pobreza absoluta, con lo cual esos no deben interesar mucho a los votantes. Y me contabas que gran parte de los cadáveres, claro, es decir... Esa es otra de las cosas. Por ejemplo, en el Caterina pues había muchísimos cadáveres flotando, pero es que en Nueva Orleans, al estar por debajo del nivel del Mississippi, los cadáveres no se entierran, se ponen sobre tierra. Están en la superficie, ahí se levantan los nichos y ahí están enterrados. Si excavan llegan al agua, ¿no? Claro, en cuanto excavas un poco, hay agua. Sale agua y es imposible de solucionar. Y durante el Caterina, el problema fue eso. Vino la riada, vino el Mississippi y arrastró todas las tumbas, pero hablamos de tumbas de 1700, que hay en los cementerios. Es muy fácil encontrar tumbas de 1700, 1800. Arrastró todos los cadáveres por las calles. Un espectáculo dantesco totalmente cuando llegaron los marines. ¿Fuiste a grabar allí, a rodar? Exacto, sí, fui a hacer un documental sobre el vudú, sobre todo vudú, que es lo más importante y lo más interesante allí, y ver que sigue teniendo, fíjate que estamos a 7.000 o 8.000 kilómetros de África, donde nació, y sigue siendo exactamente igual. Las cabañas de los esclavos allí siguen todavía de pie, esas casas de madera, ese ambiente que te asomas allí y dices, aquí vivían 9 familias. Las casas de los esclavos estaban separadas como a 1 kilómetro de la gran mansión, les separaba el jardín. El jardín les separaba simplemente para que no les llegara el olor de las cabañas a los grandes señores de aquella época, los señores del algodón. Ya. Y se sigue haciendo mucha magia negra, mucha magia dura en Nueva Orleans. Nueva Orleans es mágica y sigue hoy en día funcionando exactamente igual. Por ejemplo, la casa, hay otra de las cosas, los misterios que tiene Nueva Orleans, no solamente el vudú, que es uno de los mayores, ¿no? El mayor, la casa Lelutier, ¿no? Donde Delfina Lelutier se hablaba de que era una gran señora, donde se hacían todas las fiestas de la alta sociedad. Y bueno, un día la vieron azotando a una de las criadas en la terraza. Llamaron a la policía y cuando la policía llamaba a la puerta, la criada se suicidó. Se tiró desde la terraza, eso es la versión oficial. Y bueno, se seguían comentando siempre sobre esta mujer, lo que ocurría en esa casa, qué es lo que pasaba dentro, los gritos por la noche. Y un día decidió marcharse a Europa y desaparecer de Nueva Orleans. Cuando estaba cogiendo el barco, los bomberos fueron hacia la casa por un gran incendio. Había quemado la casa para que no quedaran restos de lo que había ocurrido. El espectáculo que vieron los bomberos, ni los más avezados se atrevían a contarlo. Una puerta cerrada, la rompen con un hacha y se encuentran a más de una docena de negros y negras atados con grilletes, mutilados, sin manos, sin ojos, torturados. Es lo que había hecho Delfina Lelutier. E intentó tapar su crimen quemando la casa. Bueno, yo quería que me contaras, aprovechando que venías de Nueva Orleans, ¿a qué países nos vas a llevar a través de este viaje que vamos a hacer sonoro por algunos misterios del planeta? Pues vamos a andar por lo más importante, los países más importantes de los mundos ocultos, del chamanismo, brujería, vudú, santería. Vamos a estar en República de Benín, vamos a estar en Nigeria, África Occidental, vamos a estar en Senegal, veremos exorcismos en Dakar. De ahí pues nos iremos siguiendo la misma ruta que siguieron los esclavos, iremos hacia el Caribe, llegaremos a Haití, la cuna del vudú americano. Y de Haití, pues bueno, nos iremos a Cuba, veremos santería, estaremos en el Amazonas, veremos el ayahuasca, las ceremonias más ocultas con las plantas sagradas, veremos el San Pedro también, el cactus milagroso o santo, pero que tiene muchas historias y algo realmente enigmático. Esa es la propuesta del viaje que vamos a hacer a partir de ya. Y con algunos documentos sonoros extraídos directamente desde ese lugar donde se daban los rituales. Nuestro teléfono 900-137-137 por si quieren participar. Esto es Radio Nacional de España, el espacio en blanco, y nos vamos de viaje. José Campos debe rondar los 30 años, pero tiene una edad indescriptible como casi todas estas gentes. Un hombre completamente diferente al chamán de aldea. En el mundo del chamanismo hay muchísimas mentiras, tanto en tu país como en el mío. El auténtico chamán debe de meterse en la selva todos los años al menos un mes seguido, alimentándose solo de ayahuasca y otras plantas. Esto es lo que te da el poder. Te limpia la mente y permite que veas las cosas que otro no puede ver. Pero, por desgracia,
Ahora la mayoría de los que dicen realizar una iniciación chamánica es para introducirse en el mundo de la hechicería, en el mal, que es lo que más beneficios económicos reporta. Yo he viajado por Europa y África, donde he conocido buenos y terribles chamanes, personas que me inspiraban temor. He conocido el lado oscuro de la hechicería africana. Este es un retazo del mundo que esta noche queremos visitar. Nuestro guía es un experto viajero que se ha adentrado en todos estos mundos ocultos y que hoy se prepara para desvelárnoslos. Bueno, pues esa es la primera parada que vamos a realizar. Algo nos han pedido en multitud de ocasiones nuestros oyentes, la ayahuasca. ¿Dónde la encuentras tú, la ayahuasca? ¿Es Perú? En Perú y Ecuador. La frontera de Perú con Ecuador, en el Alto Amazonas, es la zona donde más funciona. Esto se lleva utilizando como natural entre brujos, chamanes, hechiceros desde hace miles de años. La utilizaban pues para ver dónde estaba la caza, para tomar decisiones si entraban en guerra contra un pueblo, para viajar a otros lados, en otro campo de física cuántica, o si queremos darle una explicación lógica, ¿no?, a los viajes que puede ser el ayahuasca. Pero la ayahuasca, como bien has dicho, el problema que tiene es eso. Ahora mismo la gente son todos o expertos o simplemente la toman como droga. Muchísima gente. Encuentras pues las personas que antes viajaban a la India, iban a probar nuevas experiencias, ahora se encuentran con esto. Ahora les ves viajando a Perú, les ves tomando ayahuasca, pero tomándolo simplemente para eso, para alucinar, como si fuera el LSD, que es muy parecido. Puedes tomar una dosis que es muy parecida a la sensación a lo que era el LSD, ¿no? Por ejemplo, para sacar 1 litro de ayahuasca hacen falta 50 kilos de liana. Esto es una liana que es la más venenosa del mundo. 50 kilos cociendo durante 24 horas te dan 1 litro de ayahuasca. Imagina la concentración que tiene. Una pequeña cantidad, como un pequeño chupito, es capaz de tenerte alucinando durante toda la noche. Bueno, alucinando, estás en otro lado, porque la ayahuasca no te hace alucinar. Eso es quizás sea el gran error, ¿no? Con el ayahuasca tú llegas a un punto en el que estás entre vivo y muerto. Y ahí es cuando ves. Pero esa es la dificultad. Tienes que tener un buen conductor, un buen chamán que te mantenga ahí. Si el chamán es malo, o no ves, o te puedes quedar en el otro lado, como ha ocurrido muchas veces. También no se arriesgan, los chamanes falsos no se arriesgan a esto, simplemente les dan unas cantidades o unas mezclas que con una vomitona y con un pequeño mareo tienen al cliente satisfecho. Ya. Se llama la soga del muerto. La soga, traducido literalmente del quechua, soga de muerto. Soga de muerto. Y los chamanes lo utilizan para pasar a ese otro lado, hablar con los dioses, conocer ese otro mundo que está abrir el puente con el mundo invisible. Es la mejor definición. Por ejemplo, cuando te hablan de estos temas, la mejor definición es esa: te abre un puente en el que llegas a otro mundo, y en el otro mundo pues bueno, puedes ver, y puede ser el viaje o por la mejor experiencia de tu vida o la peor. Tenemos un documento que tú has recogido directamente de ahí, lo vamos a poner a nuestros oyentes y nos vas a contar lo que es. Ñuncanchito, ñuncanchito, ñuncanchito medicina, tucuy, tucuy, huequecito, juanquincito, ron, araray, ay, ray, 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 ra, alaray, ay, ray, 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 ra, araray, ay, ray, 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 ra. ¿Dónde está sucediendo esto? La selva, se oye un motor por atrás, ¿no? Exactamente, estamos en mitad de la selva. El motor que se oye de fondo es el generador para las luces. Estamos grabando, esto fue Amazonia Mágica, una serie que hicimos con Televisión Española, y lo que se oye de fondo es el generador, que no había manera de callarlo. Lo hicimos un hoyo incluso en la tierra, le metimos ahí, y el calentón que cogió en el hoyo, se acabó el generador y se acababan las luces. Y bueno, pues no había más remedio que meterlo con ello, que saliera este ruido de fondo. Aquí lo que tenemos es José Campos, el que está aquí precisamente cantando y careando, porque lo que está haciendo es cantando ícaros, que es mientras estás con la toma, mientras estás esperando el resultado que te suba, lo que hacen con los ícaros es llevarte a ese mundo, llevarte al mundo de la ayahuasca. Aún no lo has tomado aquí, en este caso. Aquí se ha tomado y mientras hace el efecto, no es inmediato, es media hora aproximadamente puede durar, que parece, bueno, cuando tomas el primer trago dices, ¿a qué sabe la ayahuasca? Te iba a preguntar, ¿a qué sabe? Dicen indescriptible, el ¿sí? sabor es indescriptible, puedes decir, está amargo, está malo, está bueno, dices, bueno, te lo tomas y lo primero te pega el golpe dentro, la primera vez, sobre todo cuando no sabes lo que te espera, me ha matado. ¿Sí? Me he metido en la muerte, acabo de tragar la muerte. El golpe que te pega dentro, la explosión que te da dentro, nada más tomarlo. La cuestión es esperar unos minutos,
Y puede ir bien la historia, pero tiene que estar el chamán con estos ícaros cuando ve que se te va la cabeza. Esto es prácticamente a oscuras, ¿no?, para tomarlo, porque la luz todo te molesta enseguida, las hogueras, todo te molesta. Cuando ve que te vas, en plena oscuridad se levanta con el humo del mapacho, de los cigarros de la selva, se acerca hacia ti, hace un pequeño canuto con la mano y te sopla en la cabeza. Es como si te metiera un tiro directamente del humo al cerebro, ¿Sí? que te espabila y te despierta cuando te estás marchando. Ese es el verdadero chamán, el que es capaz de hacer esto. Pregunta David que qué tipo de alcaloide tiene específicamente la ayahuasca para generar este tipo de productos. Es decir, este tipo de efectos. De efectos, pues más lo que es fundamentalmente es un veneno. Esto es que es un veneno. Simplemente es de los más potentes del mundo. Un exceso de toma de ayahuasca te ha matado. Notas cómo te sube el pulso, cómo empiezas a estar en otro lado. A estar en otro lado, que el otro lado es prácticamente que estás muriendo, porque estás envenenado. La historia es esa, que hay que saber mantener el punto del veneno justo para estar viendo. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. ...900-137-137... nuestro teléfono por si quieren participar en este concurso, si queréis participar. Mucha gente que ha probado la ayahuasca, yo no he probado otras plantas de poder, pero la ayahuasca no, porque es que te pones a parir, empiezas a vomitar y te sientes muy mal, se te revuelve todo el cuerpo dentro, ¿es así? Principalmente esa es la primera reacción. La primera reacción que tienes es esa de que, lo que te cuento, que parece que te has tragado la muerte y empiezas a echar de todo. También te habla el chamán que cuando echas todo el mal, todo lo sucio, todo lo oscuro que llevas dentro, sale con eso. Y luego te encuentras que, es que una toma de estas, si te has envenenado, tienes que estar muriendo durante una semana. Al día siguiente eres la persona que tienes la mejor salud del mundo después de todo esto. Sí. O sea que no es tan malo, no es. Lo que pasa es que tienes experiencias buenas y malas también. Hay algunas tomas, pues yo habré tomado unas 10 o 12 veces, he tomado la ayahuasca. Ha habido experiencias buenas, malas, irregulares y malísimas también. Pero sobre todo cuando das con un chamán equivocado. Ese chamán equivocado, hubo una toma con un chamán, por ejemplo, un chamán brasileño, mezcló la ayahuasca con toé, que es otro veneno, y cuando estábamos vomitando, y veo que voy a coger te dejan como unas palanganas para vomitar, voy a cogerla y veo que no está. Me la ha quitado el chamán y está vomitando el chamán. Se había puesto malo él, digo, esto va a ser... Pues terrible, claro. Tuvimos unas visiones y muertos. Estábamos más en el otro lado. Yo fui a quitarle los equipos de sonido que estaban encima de la mesa y me veía las manos llenas de serpientes pasándome por encima. Terrible. Igual que puede ser lo que te comento, la mejor experiencia, pues por visiones, por viajes, por recuerdos, por cómo te encuentres luego, puede ser la peor de tu vida, que estarás también recordándole diciendo, no vuelvo. Lo que pasa es que cuando llega una experiencia de estas, hay que tomar a la primera oportunidad. Si no, no vuelves a tomarla. Y cuando, en el caso que sea buena, como algunos que has tenido, vomitas, echas fuera todo, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, una de estas buenas con José Campos, en la toma esta con José en mitad de la selva. Pues espera, entonces luego nos cuentas, Bien. ¿quién era José Campos? ¿Cómo lo encuentras? Sí. ¿Quién era ese personaje? Me lo presentaron en Pucallpa, en el Alto Huallaga, me presentaron a este hombre como chamán, ¿no? Era un chamán joven, me extrañó, porque los chamanes normalmente suelen ser mayores, un hombre demasiado joven, ¿no? 30 y tantos años podía tener este hombre. Y empezó a hablar con él, empezamos a comentar cosas, a hablar de la planta sagrada, vio que la trataba con respeto, porque lo primero de la ayahuasca, primero hay que estudiarla, luego respetarla y al final la tomas. Si no, pues puede ser un destrozo total. Y hubo pues muy buena sintonía con él. Me llevó a la selva, donde tenía una clínica, una especie de clínica también donde curaba a la gente, porque la ayahuasca también, como te hace echar todas las toxinas, lo utilizan también ahora mismo para curar adicciones a las drogas y cosas de estas. Y tenía una especie de clínica que era una cabaña en mitad de la selva donde realizaba todos estos trabajos. Y llegamos al acuerdo de realizar una toma una noche. Con una hoguera, fue cuando los generadores, estuvimos grabando, claro, en mitad de la selva. Otra de las cosas fundamentales es tomarlo en su centro de poder, que es la selva. No podemos estar en una ciudad como en Iquitos, por ejemplo, todos son chamanes y todos te ofrecen la toma. Lo mejor es ni intentarlo, porque con suerte puede ser que lo dejemos en una vomitona y ya está. Pero cuando de verdad funciona es cuando lo estás haciendo ahí, donde está el verde, que es el poder de esta gente, ¿no? Donde están los grandes árboles, donde están los grandes ríos, ahí es donde ves. Después de todo esto ya te empiezas a encontrar mejor y me dijo este hombre, José Campos, el chamán, ¿quieres que salgamos de aquí?
Y hombre, por supuesto, todo lo que sea, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a ver hasta dónde se puede llegar con el ayahuasca. ¿Qué significa salir de aquí? ¿Marcharte de viaje? Exactamente. No un viaje físico. No un viaje físico, sacarte espiritualmente o salir de donde estamos. Me agarró del brazo y instantáneamente yo estaba viéndome, yo y todos los demás que estaban tomando en la cabaña estaban abajo. Yo lo estaba viendo desde arriba con él. Habíamos conseguido salir a otro plano. Llámale plano astral, campo de física cuántica, como queramos llamarle, si queremos una explicación lógica. Pero además lo viste muy real, ¿no? Que es un poco la característica de esta real experiencia. 100%, real 100%. Hombre, con Miguel de la Cuadra he hablado mucho de esto, Miguel, y él ha tenido experiencias también impresionantes de estos. Él me contaba que había llegado hasta ver a su casa. Él estaba en el Amazonas, en Colombia, en la selva colombiana, y él vio su casa, vio su familia y los vio durmiendo en una experiencia. Hay que creer y estudiarla. Entonces sí se pueden conseguir cosas. En tu caso, ¿qué más viste? ¿Qué más te pasó con José? Con él he tenido, y con otras gentes, con Don Solón, que es otro de los más famosos ayahuasqueros, ¿no? de Iquitos. Es un señor muy mayor, también he tenido experiencias pues muy buenas y muy reales de esto. Tú estás viendo como si estuvieras no en un televisor, porque lo ves mucho más claro, es como si estuvieras en otro lado. Tú te has encontrado, yo no he llegado a tener la experiencia de estar en mi casa, pero yo he llegado a estar fuera, a estar viendo las cosas desde arriba, eso, a ver el día siguiente, lo que nos va a ocurrir, no el futuro, pero ver que mañana vamos a llegar a un poblado donde hay 7 cabañas levantadas arriba. Al día siguiente estábamos en el poblado de las 7 cabañas. No vamos a darle explicaciones lógicas, quizá no la tenga, pero desde luego maravillosas son. ¿Y luego cómo se pasa? ¿Cómo termina la experiencia? ¿De repente te encuentras ya bien? Empieza a pasar la noche, durante la noche vas terminando con ícaros, siguen cantando mientras se te va pasando, luego te hacen una limpieza con la famosa sacapa, que es como hojas secas, un montón de hojas secas que te las pasan, te limpian el aura, lo que es una limpieza de aura, y te dejan, te va pasando mientras canta, y ahí ya empiezas a encontrarte mejor. No preguntes por qué, porque no te pueden dar una explicación, pero la cosa es que funciona. Y contabas que José Campos de repente viene a tu casa a Madrid cuando vienes, otra de las y cosas. que era un individuo que de repente venía de Marruecos, un chamán peruano en Marruecos. Un chamán, imaginemos a un hombre peruano, bajito, indio, y venía por Ámsterdam y traía 2 garrafas de ayahuasca. Ámsterdam es uno de los aeropuertos más difíciles de entrar, pero con nada, vamos, traes una mariposa disecada y te tienen en el cuarto hasta que ven en el libro si la mariposa tal, es súper complicada. Él pasó con 2 garrafas de 5 litros de ayahuasca por la aduana de Ámsterdam. Llega aquí a Madrid, yo le recojo, le llevo a casa, al día siguiente salía para Marruecos, iba pues con un alto dignatario de Marruecos, tal, hasta que termina diciéndome que era el rey de Marruecos, al que iba a ver. Le llevo al aeropuerto, digo, verás tú, ahora no, él tenía su vuelo en la Royal Air Maroc, tenía su billete de primera, pasó con su ayahuasca y le volví a recoger luego, digo, y salía como la persona más normal del mundo, digo, vamos, cualquiera entraría muerto de miedo y este entraba, salía y no tenía ningún problema. El poder de la ayahuasca. Quizás. Francisco de Madrid pregunta que a qué nivel, a dónde van a viajar cuando sales con la ayahuasca. ¿Pasa al plano astral, quizá? ¿Hasta dónde puede llegar? Otro campo, si dividimos, si queremos darle la explicación de que estamos, el mundo se divide en muchos campos de física cuántica, cambiamos a otro. Cambiamos a otro lado que no vemos, a un campo invisible, el famoso puente que nos lleva a otro lado, al mundo invisible que está ahí, pero que normalmente no le vemos. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias, nuestros teléfonos muy tranquilitos ahora no. 900-137-137 si queréis aprovechar para entrar en el concurso de esta noche. Hay otra planta de poder increíble que yo también he tenido oportunidad de conocer, no directamente porque esta noche me tocó ser guerrero y atendía a la gente que estaba, que es el San Pedro. El San Pedro. Exacto. ¿Dónde se toma el San Pedro y qué es el San Pedro? El San Pedro es más de la sierra, también de la sierra peruana, ¿no? Eso se toma y es un cactus que se pela y se cuece. Y el líquido que suelta es lo que se bebe. Algo asqueroso, ¿eh? Totalmente. Asqueroso. Todo es como los chamanes siempre cuando te hablan de estas cosas o de medicinas te dicen la buena medicina tiene que saber mal. Y eso no es que sepa mal, es que es lo mismo, es indescriptible. Dices, bueno, ¿qué puede ser? ¿Amargo? ¿Agrio? Tal? No, es algo que no se puede explicar. Y luego la textura que tiene, ¿verdad? Y la textura gelatinosa, es gelatinoso. Y bueno, en la ceremonia de San Pedro se abre la mesa de San Pedro, se monta cuando cae el sol y no se levantan hasta que sale otra vez nuevamente el sol. Y ahí he visto cosas que dices, bueno, cuando tomas el San Pedro, dices, bueno, puedes estar influido o estás drogado en esos momentos, pero he visto al maestro con espadas dando espadazos al aire, que estaba en teoría peleando con los espíritus bajos. ¿Y unas chispas? Y saltaban chispas, exactamente, saltaban chispas del aire cuando daba los espadazos este hombre.
Bueno, yo no creo en nada, en estas cosas, pero yo creo en lo que veo. Y eso lo estaba viendo. Y luego la explicación, bueno, es al hombre este del San Pedro con un collar de dientes de perro, que es el protector. ¿Dientes de perro? Dientes de perro, que es el protector para esta gente. Y dices, bueno, ¿qué explicación le podemos dar? No la tenía, pero estábamos viendo y él me decía, no, son los espíritus bajos de la gente que ha muerto y no sabe que ha muerto y están aquí. Con la mesa de San Pedro han venido hasta aquí. Y allí se realizan limpiezas, se realizan tomas, hay música. Espera, tenemos otro testimonio grabado que... Exacto, de una ceremonia. ¿Y dónde era esto? ¿Dónde ocurría? Esto es en el Alto Perú, en el Guayaga, arriba. ¿El Guayaga? El Alto Perú. Así empezaba una ceremonia también de San Pedro. Con las lindas bendiciones, con este lindo corazón, bajo la luna, bajo las estrellas de esta noche sagrada, voy a empezar a abrir esta mesa a mi lindo San Pedro, a mi lindo cauce sagrado, para poder tener esta comunicación con ese mal, o esa alegría, o esa tristeza de tu salud. Ahí lo vengo levantando, ahí lo vengo yo viendo, con mis ojos alegres y mi tristeza de mi vida, ahí te vengo viendo, a nombre tuyo, vamos levantando. Así empezaba, y con música incluso. Y con música, sí, esto es es mucho más animado. La ceremonia de San Pedro es mucho más animada. Todo lo que es de sierra, de parte alta, tienen más instrumentos, tienen más música y también más poder, porque estas cosas ya han pasado el punto de la selva, el punto antropológico de la gente de selva. Estos ya han mezclado las dos cosas. Aquí hay una mezcolanza de religiones también, porque también está la cruz. Se han mezclado con más cosas. Uh-huh. ¿Y tú vas allí? ¿Solamente es una persona la que está en la mesa o mucha gente la que puede estar para hacer la toma? Se puede hacer la toma, pues, mucha gente, ¿no? Tocando la guitarra hay un señor, luego está el chamán, hay otros ayudantes, los ayudantes que son los que mantienen a la gente, porque claro, estamos en las mismas, no se sabe. ¿Cómo empezamos? A mí, discúlpame, cuando estaba en esa ceremonia me tocó hacer de ayudante y no pude tomar es fundamental. el San Pedro, cosa que me hubiera gustado por saber cómo funciona. Es fundamental, o lo que o lo que sientes en la cabeza, sobre todo, lo que se siente. Yo, de verdad, una experiencia como el San Pedro, pues comparada con el ayahuasca, es el ayahuasca light. Dentro de todo, tienes otro tipo de visión, ¿no? Pero el San Pedro es más suave. Es como el San Pedro, el peyote, es lo mismo. Son alucinógenos de otro tipo o plantas sagradas de otro tipo, pero no llegan a tener nunca el poder que tiene la ayahuasca. Uh-huh. ¿Tú lo has tomado, el San Pedro? Sí, por supuesto. ¿Qué viste? ¿Viste también que sales de tu cuerpo o no pasó? No, nada? Ahí no llegué a tener el viaje. Es como una especie de estar flotando. La sensación más parecida que te puedo decir de San Pedro es como el estar flotando y el estar viendo, como veía este señor, lo de las chispas y los cánticos cómo te están moviendo por dentro. Es otra historia completamente diferente. También existe la limpieza, las sopladas, las famosas sopladas. Te echan el agua, ¿cómo le llaman? El agua florida. Uh-huh. El agua florida, lo escupen y te limpian y te van sacando todo lo malo en teoría que tienes. Pero bueno, en principio es un rito milenario y si el hombre lleva miles de años haciéndolo, algo hay. Por algo será. Algo hay. Como decías, ocurre desde el atardecer hasta el amanecer, ¿no? Hasta que sale. No se puede levantar la mesa, porque si se levanta la mesa se quedan ahí los espíritus. Los espíritus de los muertos se quedarían allí. Ya. Talia nos pregunta que si en la India, tenemos montones de preguntas de oyentes que vamos a ir poniendo, si en la India se utiliza algún tipo de planta de poder, algún tipo de este tipo de alucinógenos, drogas, entre comillas. En todo el mundo se utilizan desde, el opio, todo se ha empezado como plantas de poder. Lo que pasa es que luego ha ido derivando hacia el negocio, hacia drogas, ha ido derivando hacia otros lados. Pero todo el mundo, una de las cosas que más te sorprende, tú vas a chamán, el nombre viene del siberiano, chamán, el que controla la energía. Y tú estás en Siberia viendo a un chamán, una ceremonia con los toques de tambor, los rituales, y son exactamente los mismos que tenemos en África. Y esa gente no sabe que existe otra ciudad, otro pueblo, pasando el río que hay al lado. ¿Hay una interconexión chamánica o por qué ocurre esto? Y es muy curioso que de repente vas a un poblado a ver a alguien, nadie sabe que vas a llegar a ese sitio y sin embargo el chamán te dice, me lo dijo la ayahuasca, como José te dijo a ti, ¿no? Exactamente, sé que ibas a venir. ¿Cómo hacen eso?
Pues entra dentro de lo inexplicable. Hay muchas cosas en esto, por ejemplo, en el mundo mágico, un 90% son mentira. Son cosas que son mentira, que son engaños, simplemente es por sacar dinero. Y luego hay un 10% inexplicable. Ese 10% es mucho. Es mucho. Lorenzo nos pregunta que si es recomendable tomar la ayahuasca. Primero estudiarla, primero comprenderla, respetarla y luego, por supuesto, que es recomendable. Pero no aquí. No aquí, por supuesto. O sea, en el centro claro. Tú fíjate si allí tienes un 90% de probabilidades de que sea mentira, allí, en su sitio, imagínate una vez que eso viene a Europa. Tenemos un 110% de que sea un engaño y con suerte se nos quede en un malestar de estómago. Hemos hablado de la ayahuasca, hemos hablado del San Pedro. Vamos a hablar de ciudades prohibidas. Hay ciudades prohibidas o míticas o mágicas en el Amazonas. Tú las has buscado y creo que es un poco la labor de tu último trabajo. Exacto. ¿Dónde están esas ciudades? ¿Qué ciudades son? Existe un mito en América que desde la conquista, desde que se llamaba el norte de Sudamérica, era Castilla de oro, ¿no? El mito del dorado. Claro, los españoles llegaron a América, aquello estaba lleno de oro, pero no había minas, los ríos llevaban poco oro. ¿De dónde salía todo aquello? Tal cantidad del dorado metal, ¿no? Estos investigaron, que el oro al principio se sacaron toneladas de oro, pero eso se acababa. Y empezaron a buscarlo, a torturar indígenas. Y los indígenas contaban que el oro venía de una ciudad perdida en la selva. Y la ciudad esa, pues el Paititi fue la más famosa, fue el Dorado colombiano, fue Manatoa en la Guayana francesa, varias ciudades. Gonzalo Pizarro, el hermano de Francisco, fue el más creyente en estas búsquedas, y cuando era gobernador de Quito organizó una gran expedición con más de 3.000 hombres en la búsqueda del dorado. Aquella expedición fue terrible, claro, les pasó absolutamente de todo y los indígenas siempre decían lo mismo. La contestación fue la frase más famosa de Gonzalo Pizarro: el dorado está siempre un poco más adelante de donde nosotros llegamos. ¿Y tú has estado en esas ciudades? ¿Cuál de ellas has estado más cerca? La más famosa, o la que más he creído y que he ido muchas veces en su busca, ha sido Paititi. El Paititi en el río Madre de Dios. Aquello es una zona pues maravillosa. Estamos hablando que salimos de Cuzco a 4.000 metros de altura y bajas a 100 metros de altura en un día por unas pistas increíbles. Vamos desde la Puna, donde no existe nada, al desierto. Caminando? No, en 4x4. En 4x4 bajamos en 20 horas. Se puede bajar. Pero 4x4 metiéndote por debajo de cataratas, atravesamos selvas hasta llegar al río, hasta Atalaya, y donde llegamos al río Madre de Dios, que solamente el río Madre de Dios ya es un espectáculo. Y bueno, anécdotas, cosas que se han encontrado, que hemos visto todas. Por ejemplo, me contaba un guía de selva, que su padre era militar. Una noche vieron una luz saliendo del Madre de Dios. El capitán mandó un helicóptero, llega allí el helicóptero, cuando llegan se apagan las luces. Y el capitán ordena bajar los tornos con 4 hombres a ver qué hay abajo. Bajan los 4 soldados y antes de llegar al suelo empiezan a llamar con la linterna de que les suban. Tiran del torno para arriba y subieron las cuerdas vacías. Al día siguiente fueron a ver qué había ocurrido y no había huellas en el suelo ni había nada. Esos soldados nunca tocaron el suelo y desaparecieron. ¿Y has visto construcciones? Hay construcciones, exactamente. Eso es lo más maravilloso o enigmático de esta selva, ¿no? En mitad de la selva encontrar construcciones de piedra. En la selva no hay piedras. Encuentras, por ejemplo, los petroglifos de Pusaro, que ahí hablan que es la puerta del Paititi. Unas caras, por ejemplo, círculos concéntricos, como Platón dibujaba la Atlántida, en mitad de la selva. Y ves un círculo concéntrico, una raya y otro círculo concéntrico. Así dibujaba Platón la tierra y el agua, y una ciudad unida a otra. ¿Qué hace eso en mitad de la selva? Sigues caminando, pues el camino de las selvas del Madre de Dios es tremendo porque es muy cerrada. Es decir, lo estás diciendo así, pero habrá de todo, un calor tremendo, una humedad tremenda, un cansancio que te mueres. Y los problemas de todo. Los bichos siempre el más difícil y el peor, el que no ves. Sí. El que no ves, porque los grandes animales, las boas, los jaguares, eso no tienes que preocuparte. Si ves alguno, es que él te ha visto antes, ya no hay por qué preocuparse. Pero los pequeños bichos, los mosquitos, las arañas, pulgas, vas comido por los insectos para poder caminar por allí. Y quiero tratar de sacarte, ¿has visto algo más? Sí, hemos hecho los caminos de arriba al río Piñi Piñi y hemos llegado a ver ruinas de piedra, ruinas de casas construidas en piedra. ¿Pirámides o casas normales? Las pirámides, estamos en las pirámides del Pantiacoya. Las pirámides del Pantiacoya
Lo único que se sabía es vía satélite, habían hecho una foto en satélite y se veían las pirámides, 5 pirámides perfectas enfrente de otras 5 pirámides. Hemos llegado a las pirámides de Panteacoya. Son montañas perfectas que debajo tienen piedra. ¿Quién ha construido eso ahí? La altura de estas pirámides, 145 metros, perfectas, exactamente igual que las pirámides egipcias. ¿Qué hablamos? De que los incas huyeron, de lo que cuenta la leyenda, huyeron los incas con los tesoros, fundaron una ciudad en la selva. Fue al contrario. Estamos hablando que esto puede tener más de 5.000 años de antigüedad. Hace 5.000 años el océano Atlántico llegaba hasta aquí, a las estribaciones de los Andes. Podía haber una ciudad con una cultura superior de la que bebieron los incas. Por eso fueron superiores a los pueblos que existían entonces. Yo me quedaría todo el tiempo en el Amazonas, pero tenemos que seguir. ¿Quieres decir algo más? No, sobre esto. Tenemos que seguir viajando. Hay una segunda introducción que nos va a llevar a conocer otros mundos ocultos y yo te emplazo a que vengas a contarnos más. Cuando tú quieras. Vale, nos vamos con esa tranquilidad me quedo, nos vamos a otro lugar del mundo donde pasan cosas tremendas como estas. Nuestro segundo destino nos llevará hacia el origen de uno de los misterios más tenebrosos del mundo, los zombies. Zombie es sinónimo de sangre, muerte y ultratumba en el imaginario común, construido en buena parte por nuestra propia cultura popular. Su origen principal está en África, donde los dialectos orales fijan la referencia de un zumbi y zumbi como diablo o fantasma. En definitiva, una encarnación o manifestación de lo que conocemos en Occidente como el mal, el lado oculto o lo demoníaco. A pesar de lo que se pudiera pensar, los zombies existen. Hay datos y casos precisos que lo acreditan. Uno de los más conocidos es el de Clarvius Narcís. Clarvius Narcís murió en 1962. Tras una sintomatología creciente, Narcís ingresó un martes en el hospital haitiano Albert Schweitzer en Gonaibes. Tenía náuseas, mareos, tos y respiraba con dificultad. Al día siguiente entró en agonía y poco después murió. Su certificado de defunción está firmado por 3 médicos de dicho hospital. El cadáver de Narcís fue enterrado y con el tiempo olvidado. Sin embargo, en 1980, 18 años después de morir, Clarvius Narcís apareció en su antigua casa vivo. Excepcionalmente para los casos de zombies, Narcís conservaba una cierta lucidez y la capacidad de expresarse hasta el punto de poder narrar cómo había estado consciente durante todo el tiempo que duró su muerte y entierro. El mismo Narcís explicaba así su experiencia. Sentí a los médicos certificar mi defunción. Sentí la sábana cayendo sobre mi cara al darme por muerto. Y escuché a mi hermana llorar sobre mi ataúd. Narcís conservaba todavía la herida que un clavo le había hecho en la cara al atravesar la tapa del féretro rasgando su rostro. Recordaba perfectamente el terrible silencio que se hizo después y la oscuridad del cementerio. Después, según contaba Narcís, escuchó la voz del brujo vudú, el Bokor, pronunciando su nombre. Fue desenterrado salvajemente, golpeado y después conducido a una plantación en Rabin Trompet, al otro extremo del país. Tras la muerte de su amo, todos los zombis habían escapado vagando sin rumbo por la isla. Esta es una de las historias, pero hay muchas más.
Nuestro invitado las ha vivido en primera persona. Ahí está uno de los fenómenos más extraños que no se puede echar la cara a los zombies. ¿Existen realmente, como decíamos en esta introducción? Los zombies existen, pero lo que no son realmente los zombies es lo que estamos acostumbrados a ver en las películas sanguinolentas de George Romero, ¿no? Americanas y todo eso, dan cuenta. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver, pero existen al 100%. ¿Tú los has visto en Haití? ¿En Haití o...? Haití es la... Bueno, hoy por hoy, el artículo 541 de la ley haitiana castiga con la pena de intento de asesinato la zombificación. Estamos hablando del país número 1, según la CIA, campeones mundiales de los secuestros, Haití. Haití es el país más difícil para poder moverte. Tú hoy en día puedes llegar allí, tienes los pistoleros, los que se alquilan por $1 diario, con una escopeta en la puerta del aeropuerto para acompañarte. Es muy difícil poder trabajar, y más si nos vamos a meter en estas historias que, por mucho que haya, son súper ocultas y muy difícil llegar. Engaños, todos, volvemos a las mismas. Pero cuando llegas a una ceremonia real de vudú o de zombificación, o tratas con un boco real, se te ponen los pelos de punta. Creo que tenemos un testimonio. Vamos a ponerlo rápidamente antes de que lleguen las noticias. Esto es lo que tú... O así empieza un ritual de vudú. Exacto. Y luego lo contamos. Escuchen. Ay marasa helu, 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 ay marasa helu. La cosa empezaba suavita, pero luego empieza a pillar ritmo, los tambores empiezan a sonar y se te ponen los pelos de punta, ¿no? Exactamente. Puedo comentar aquí, cuando estábamos filmando esto, fue la primera ceremonia que grabábamos en Haití. El cámara me dejó la cámara en el suelo y se marchó. ¿Y te dejó ahí colgado? Sí, simplemente me dijo, yo no puedo con esto. ¿Qué había pasado? ¿O qué estaba pasando? Aquí, entre bailes, tambores, vimos al Bokor coger una gallina negra, llevarse la cabeza a la boca, la arrancó la cabeza de un bocado y se bebió la sangre, sin que cayera una gota al suelo para que no se enfadara el loa o el espíritu. Tremendo, ¿no? Terrible y el ambiente que se mueve en esos momentos en el aire. Y el vudú es, vuelvo a la historia de los americanos, lo que nos han contado, o no tiene nada que ver, es una religión que no tiene nada que ver con eso que ha popularizado el cine. El vudú no tiene nada que ver, hay muchísimas cosas de cine que es lo mismo, que son irrisorias. Dices, bueno, ¿cómo podemos llegar a tomar una cosa sin tomarla en serio? O sea, dejando solamente el verlo como imagen o como películas de terror, ¿no? El vudú, hay que creer en él. El vudú te puede hacer daño, pero solo si crees en él. Dices, ¿cómo puedes creer en el vudú? Cuando ves cosas, cuando ves las cosas, cuando ves cómo funciona, dices, pues no tiene explicación, crees. Y cuando crees, te puede atacar, te puede hacer daño. ...2:58 y 30 segundos... 1:58 y 30 segundos... ...tenemos que hacer una pequeña pausa porque llegan las noticias... ...pero enseguida regresamos. Vamos ya con algunos de los temas que esta noche nos esperan y que os hemos preparado. Nuestro viaje de hoy nos va a llevar a la búsqueda de ciertos habitantes de la oscuridad. Extraños habitantes como estos. Según la leyenda, los vampiros son criaturas míticas que sobreviven alimentándose de la sangre de seres vivos. Provocan pesadillas, vagan de noche y hunden sus colmillos en el cuello de sus víctimas. Pero tienen un origen histórico y, como afirman algunos, ¿siguen existiendo? Si nos acompañas esta noche, iremos en su búsqueda. De paso, nos encontraremos con otras criaturas de la noche, licántropos, hombres lobo y algo más.
será nuestro primer tema, pero habrá más. Habrá más misterios esperándote. El viaje está listo. ¿Nos acompañas? Tenemos invitados especiales esta noche. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. Queremos que entréis, pero no hace falta que dejéis parte de la felicidad, sobre todo para saludar a nuestro primer invitado, José Luis Cardero. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Un placer que estés con nosotros. Ya te digo que mucha gente ya celebrando, hemos anunciado en redes que estabas, celebrando que estés aquí. Eres uno, te lo he dicho otras veces, de los invitados favoritos del programa. Pues muy agradecido, sobre todo a nuestros oyentes y por supuesto a vosotros. Un placer que estés aquí. Déjame que, para quien no te conozca, que no eres un maestro de la antropología, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural, también doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones. Te has interesado siempre por las tradiciones, la esvástica que hablábamos hace un momentito, esas cosas raras, nazis. Sí, es una cosa que desde siempre me ha llamado la atención. Yo me acuerdo que la primera vez que entré yo en contacto con este fenómeno, sigue siendo un fenómeno todavía hoy, a pesar de los años que han transcurrido, y de la terrible crueldad que supuso el nazismo, por ejemplo, los millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, pero a mí me atraía sobre todo la oscuridad que lo rodeaba. Y yo creo que empecé mis investigaciones, empezó mi gusto por este tipo de temas, que después descubrí que eran temas antropológicos, temas, por supuesto, también psicológicos. Jung los destacó mucho en su inconsciente colectivo y en lo que es la sombra, ¿no? De la que después hablaremos. Y a mí siempre me interesaron mucho estos temas, especialmente por eso, por la dificultad, tanto en el acceso a ellos como en controlar su desarrollo. Hoy vamos a hablar precisamente, vamos a entrar en esa oscuridad, en esa noche, para ver a uno de los habitantes. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Lo que no sabía, José Luis, es que habías estudiado medicina, me lo contaba ahora sí, antes de empezar. Sí, estudié medicina, hice como 5 cursos, creo, de la carrera. Al final lo dejé por razones de trabajo y por razones en parte del régimen que en aquellos momentos existía en España, que como yo pertenecía a las Juventudes Comunistas de España... ¿Ah, sí? Sí, pues me expulsaron de la universidad, me hicieron un expediente y me expulsaron. Sencillamente así se hacían las cosas en aquellos tiempos, ¿no? No sé si la gente lo sabe o no lo sabe, pero lo cierto es que es así. Y entonces dejé de estudiar medicina. Como mi mujer estaba estudiando sociología, pues me pasé a la sociología en creo que un vano intento de conjurar aquellos fantasmas que se habían levantado contra mí, ¿no? Y la verdad es que la carrera de medicina me sirvió de mucho, aunque no la terminé, me sirvió de mucho porque es una carrera muy prolija, con un montón de conocimientos. Tuve la suerte de tener unos profesores magníficos en la Facultad de Medicina de la Complutense, y yo creo que a partir de ahí nació mi curiosidad, ¿no? Porque ellos insistían mucho en que en aquellos momentos, yo me acuerdo todavía, que el médico, decían ellos, tiene que ser una persona que observe, es una persona que mire. Y eso, pues, esa especie de manía me llevó a mí por caminos muy lejanos. Muy lejanos. Esta noche lo vamos a comprobar. 2:14, 1:14 en las Islas Canarias, estamos en directo, nos vamos de viaje esta noche a buscar seres que habitan en las sombras, ya veréis. Comenzamos nuestro itinerario de la noche, buscando a seres oscuros. Entidades que habitan, según dicen, en las sombras de la noche y que guardan su presencia, su realidad, envolviéndola en leyendas para ocultarse. Escuchemos lo que dice el maestro Fernando Jiménez del Oso. Ahí fuera, entre las sombras, hay algo. No es hombre ni animal.
No está vivo ni está muerto. Es algo que acecha, que se esconde esperando al caminante solitario. Algo hecho de la misma sustancia que los sueños. Algo sin forma, capaz de adoptar 1000 formas diferentes. Ahí fuera, entre las sombras de la noche, está el miedo. Ha sido siempre así, porque es parte de la condición humana. Somos criaturas diurnas. Pese a las conquistas técnicas que permiten crearnos un entorno independiente de las condiciones astronómicas o meteorológicas, nuestro reloj interno está sujeto a la alternancia de luz y oscuridad. Durante el día nuestra razón está alerta, activa, despierta. Del alba al ocaso pensamos y actuamos. Nuestra temperatura corporal, la frecuencia de nuestro pulso, la resistencia eléctrica de la piel y la secreción de nuestras glándulas así lo determinan. Es al llegar la noche cuando o dormimos o somos intrusos en un territorio que no nos pertenece. La noche, un territorio que no nos pertenece, un lugar donde habitan extraños seres. Vayamos a descubrirlos. 900, 137, 137. Hacernos una llamadita, hacernos saber desde dónde nos escucháis, desde qué parte de España o del mundo nos escucháis. Qué inspirado Fernando Jiménez del Oso, el maestro, ¿eh? Hombre, es una auténtica lección la que da con sus palabras y, desde luego, es muy cierto. Ajá. Es muy cierto porque el ser humano... ¿No estamos hechos para la noche? Yo pienso que sí, que estamos hechos para la noche. El problema está en cómo circular por la noche. La mayor parte de los maestros, desde los chamanes del Paleolítico, los chamanes más o menos recientes, hasta nuestros días, han sabido que al otro mundo, a ese otro mundo que parece que, como decía el maestro, se anuncia con la oscuridad, la entrada y la salida de ese mundo necesita un saber, un conocimiento que habitualmente ha sido un conocimiento reservado, un conocimiento secreto, en poder de ciertas personas que lo utilizaban y que lo manejaban. Yo por eso no creo que el ser humano no esté hecho, porque es que si no sería imposible que ellos hubieran podido acceder. Sin embargo, en las tradiciones, desde la más remota antigüedad, hay leyendas que nos confirman que efectivamente es posible visitar ese mundo. Luego me dirás cómo. Tú aquí hiciste popular una palabra que yo no conocía, lo luminoso, que es lo contrario de lo luminoso. Hay una especie de sucesión de estados que son lo luminoso o lo luminoso primordial. Lo luminoso viene de numen, los seres luminosos, según nos describen los investigadores, pues como Georges Dumézil o Mircea Eliade, por ejemplo, son seres que no corresponden, no pertenecen del todo a nuestro mundo. Yo creo que hay que ir más allá. Lo luminoso es algo que es posiblemente totalmente extraño y ajeno a nosotros. Y entonces lo luminoso de vez en cuando se prolonga o se proyecta en nuestro mundo y forma algo que nosotros conocemos como lo religioso. No, perdón, como lo sagrado, digo mal, como lo sagrado. Lo sagrado. Lo sagrado. Lo sagrado es una proyección de lo luminoso que efectivamente mantiene todavía muchas de las estructuras de lo luminoso dentro de sí, pero ya es un poco más cercano a nosotros, aunque sigue siendo bastante extraño. Lo sagrado sigue siendo bastante extraño a lo humano. ¿Y cómo se soluciona esta especie de contradicción? Pues transformándose en lo religioso. Lo religioso es, digamos, la etapa sociable o socializada de lo sagrado, pero que sigue conservando todavía en lo religioso, en lo que son las religiones que nosotros conocemos, que son instituciones sociales. Todavía hay algunos detalles que de repente nos pueden proyectar hacia atrás o hacia ese mundo extraño de lo sagrado y de lo luminoso, ¿no? Déjame que hagamos una pausita. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y esta noche con José Luis Cardero, mandándote saludos ya desde muchas partes del mundo. Sandra Ortiz desde Quito, desde Tánger, te mandan abrazos. Dice que qué bien, que te extrañaba mucho que estés aquí de nuevo. Decías de lo extraño, ¿qué habitantes puede haber en la noche? Bueno, pues efectivamente todas estas cosas que pueden existir tanto en lo luminoso como en lo sagrado han sido dibujados, han sido esculpidos, han sido construidos, han sido imaginados por los seres humanos desde las épocas más remotas. Tenemos montones de esculturas que una estudiosa que a mí me interesa muchísimo, siempre me ha interesado muchísimo, como Marija Gimbutas, que es una historiadora de las religiones desde las etapas más primeras del ser humano, habla de las diosas y de los dioses de la vieja Europa. Y entonces, cuando tú ves de lo que habla, pues son esas figuras que son como unas figuras no terminadas de construir, unas figuras más o menos humanas, pero o bien con los senos demasiado abultados, con los glúteos demasiado grandes, con la estatura no del todo desarrollada. En sus brazos crecen como una especie de tumores o de figuras, es decir, son unas figuras que no acaban de encajar en lo nuestro. Y que Marija, cuando habla de estos, habla de las de grandes diosas y los grandes dioses de la primera antigüedad, sobre todo de las grandes diosas, de lo que en gallego conocemos como a bella das bellas, la vieja de las viejas. La vieja de las viejas es la madre tierra, es la madre que devora a sus hijos y que los pare, que los echa otra vez al mundo. Bueno, pues esas figuras son probablemente huellas de lo luminoso. ¿Pero eso no pueden ser imaginaciones de la gente que captaba anteriormente ese tipo de cosas? ¿O realmente existen quizás esos seres en otra dimensión que nosotros no podemos visitar normalmente? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo estoy convencido de que en alguna, además lo he dicho muchas veces, no tengo ningún inconveniente en decirlo porque lo creo más o menos así, en alguna etapa de nuestra historia o de nuestra permanencia en este planeta, yo creo que hemos sido visitados por algún tipo de criaturas, no sé si procedentes de otras dimensiones, procedentes de otros mundos. Claro, lo absolutamente extraño sería que el universo estuviera vacío, que solamente estuviéramos nosotros en él, ¿no? Entonces es muy posible que efectivamente todo eso diera lugar a estas imágenes de los dioses y de las diosas. ¿Cómo se le ocurrió al ser humano la idea de que existen seres más allá de él y que esos seres son poderosos porque encarnan el cielo, encarnan la tierra, encarnan la vida, la muerte? Es decir, todas las cosas que auténticamente han impresionado a los seres humanos desde los tiempos más remotos, se encarnan y se transfiguran en dioses. Yo estoy convencido de que todo eso evidentemente viene de una fuente inicial, de una fuente no se sabe cuándo ha podido ocurrir. Lo conservan todas las religiones hablan de esas criaturas extraordinarias que de repente se aparecen en forma de pez en el mar, en forma de ave. Los vasos griegos de la época geométrica están llenos de representaciones de estas figuras extrañas, precisamente acompañados de la esvástica. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Y yo creo que todo eso viene de ahí, viene un poco de construcción de nuestra mente, pero también de visiones del pasado. Muchos de ellos, José Luis, con alas o con ambiente o con cara como serpiente o reptiloide, ¿no? Qué curioso. Bueno, tienen todo tipo de representaciones. Hay aquellos que tienen una forma más o menos parecida a la nuestra, como yo comentaba antes. Hay otros que son efectivamente extraños. Hay representaciones de aves, representaciones de animales que nosotros conocemos, por ejemplo, como las liebres. Las liebres son animales del ultramundo. ¿Las liebres? Las liebres, estos bichos que van tan deprisa, que corren tan rápido, son representantes de otro mundo porque se llevan consigo, cuando corren, se llevan consigo las almas. Las serpientes, por ejemplo, que son tan comunes y que están tan abundantemente representadas en todas las artes desde los tiempos más remotos, son la representación de una diosa, de un espíritu que tiene en sí la ciencia y el saber, y que lo esconde en lo más profundo de la tierra, ¿no? La propia tierra, las propias cavernas y las cuevas que, como sabemos, sobre todo en nuestro país, siguiendo, es curioso, ¿no?, la trayectoria de la Vía Láctea en el cielo,
hay una sucesión de cuevas que recorren prácticamente toda Europa, hasta nuestras cuevas de la cordillera cantábrica, ¿no? Que son famosas en todo el mundo y que están llenas de representaciones que todavía no han sido explicadas. Bueno, pues eso probablemente sea el camino hacia la tierra de los muertos, ¿no? Que está recogido en todas las tradiciones. ¿Y cómo se le ocurre eso al ser humano? Pues evidentemente porque el ser humano tiene un cerebro. Sobre todo el ser humano forma parte, casi siempre ha formado parte de un grupo social, en el que estas cosas se desarrollan más. Y sobre todo porque ha sido dirigido probablemente por algunos especialistas que nosotros llamamos hoy chamanes, ¿no? Que son, como dice Mircea Eliade, especialistas en el viaje al más allá. Te siguen saludando, Gonzalo, desde Chihuahua. Dice, excelente programa, soy todo oídos, con nuestro invitado José Luis Cardero. La esvástica has nombrado, y esa en unión a esos extraños seres. ¿Qué significa la esvástica? Aunque dentro de poco vamos a hacer un programa hablando más extensamente de ello, que está en casi todas las culturas, se encuentra en montones de lugares, incluso en Europa. Sí, bueno, la esvástica... Antes de que la utilizara Hitler y los nazis, me refiero. Es probablemente un signo que viene del Paleolítico, incluso no me atrevería a decir que más hacia atrás, pero yo tengo recogidas en mis textos y en mis cuadernos dibujos que vienen del Paleolítico, ¿no? Es decir, que ahí está una especie de cruces que no todavía eran como la esvástica que conocemos ahora. Yo le llamo los esvastiformes, es decir, son un grupo de signos que se parecen mucho, que no solamente tienen 4 brazos, pueden tener más de 4 brazos, no solamente brazos rectos, sino brazos curvos, es decir, que es muy variada su forma y su procedencia, efectivamente, está en casi todas las culturas. En algunos lugares representan los movimientos turbillonescos, los huracanes, los ciclones. En otros lugares representa el sol. Es decir, no siempre representa lo mismo. Pero yo creo que una de las representaciones más importantes que la esvástica tiene es su condición de aviso sobre cambio de paso de universos, de un universo espacio-temporal a otro, o de un paso de un estado de conciencia a otro. Siempre que hay una transformación o un paso de este tipo, casi siempre suele haber una esvástica. Por ejemplo, en los vasos griegos es muy abundante. Ya. 2 preguntitas antes de seguir a la búsqueda de estos extraños seres. El mundo intraterreno ese de la profundidad tiene que ver con este universo luminoso, con este universo del oscuro, el de la muerte para muchos pueblos, el que se da debajo de la tierra. Pues sí, efectivamente, hay una gran conexión entre el interior de la Tierra. Hay un viejo rito que los chamanes antiguos hacían, los chamanes de hace muchos miles de años, hacían que se llevaban a sus 2 o 3 discípulos con ellos, se penetraban por las cuevas hasta lo más profundo, hasta los lugares más profundos de la cueva, e iban sellando a su paso, con las manos empapadas en pintura mágica, iban sellando, por eso se ven muchas huellas de manos en las pinturas murales, ¿no? Y entonces iba sellando, iba delimitando un espacio que era efectivamente el espacio que estaba en la frontera con el ultramundo. En el ultramundo estaban los animales espíritu, que él se encargaba de invocar, lo que ellos llamaban animales espíritu, que eran una especie de fuerzas que salían a través de esa pared que representaba la frontera con el ultramundo que hay más allá, ¿no? Entonces tenemos esa concepción profunda, subterránea del ultramundo, lo mismo que después tendremos ya en la Grecia clásica una concepción, digamos, distinta, no metida hacia el interior, aunque también el famoso Tártaro estaba en lo más profundo del Hades, ¿no? del ultramundo de los griegos, pero también existía esa idea del mundo que estaba más allá del mar, más allá de ese gran océano, al que apuntaban las nubes, las estrellas que se iban disponiendo en el cielo, en la Vía Láctea, apuntaban hacia esa tierra de los muertos, ¿no? Para que exista la luz tiene que existir la oscuridad, ¿verdad? Sí, claro, evidentemente. Y hay una cosa muy importante también, que también debemos de saber. El bien no es independiente del mal. El bien y el mal están unidos. En casi todas las culturas, una manifestación del bien, no digo benéfica, sino del bien como concepto, es inmediatamente seguida o está contrapesada por una manifestación de lo que llamamos mal, ¿no? Es decir, que yo le llamo, aunque sea un poco redundante, y le llamo el bien mal o el mal bien, ¿no? Así, con un guión en el medio.
porque efectivamente es una figura curiosa que está en todas las culturas. Vale, y te lo decía antes a micrófono cerrado, el ser humano actual ha perdido la capacidad de ver esos símbolos, de entender esas fuerzas, de sentirlas. Es difícil que la pierda, porque es una cosa interior, una cosa que está dentro. A poco que rasques un poco en nuestra moderna civilización tecnológica de última generación, de los móviles y de todas estas historias de las redes sociales y todo esto, a poco que rasques un poco, y muchas veces se rasca con conciencia o sin ella, aparece esa manifestación de esa visión. Es decir, yo creo que todos los seres humanos siguen teniendo esa facultad de poder ver ese tipo de cosas. Tratamos de hacerlo aquí. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más temas buscando seres de la oscuridad. 900-137-137 en nuestro teléfono. Eso no significa que sean malos porque vivan en la oscuridad, ¿no? No necesariamente. Vale, seguimos. Radio Nacional de España se mueve. Te echaron de 9 colegios. ¿Por qué te echaban? ¿Por qué te echaban tantas veces? Tú eres socióloga. ¿Cómo estamos educando los padres a día de hoy? Estas personas populares, conocidas, cuando airean su vida... De pe a pa, las mañanas de Radio Nacional, con Pepa Fernández. Lo tenemos todo a punto y aquí estamos Juan Yeregui, Alfredo Lai. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Y recuerda, Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la madrugada. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Seguimos viaje por la oscuridad a la búsqueda de los seres extraños que la habitan. La cita ahora es con los licántropos. Antiguamente existía una gran conexión con los animales. Se creía que estábamos en el mismo nivel. Por eso no sería descabellado pensar que alguien pudiera convertirse en un animal o viceversa. Los licántropos son seres humanos que pueden transformarse en animales total o parcialmente. Normalmente suelen tener 2 formas, la del humano y la híbrida. Existen muchos datos acerca de ellos. Nuestro invitado nos ayuda en su comprensión. Vamos a tratar estos temas, vamos a hablar luego de hombres lobo y de vampiros, pero quizás desde otro punto de vista, no tanto desde ese popular de las televisiones y del cine. Te mandan saludos desde Buenos Aires, dice Ricardo Luca, desde Seattle, en Washington. Nos llevan escuchando hace 10 años, un placer estar contigo. Y hay una pregunta que nos hace un oyente que es invidente y pregunta: ¿qué opinas de las personas que, como a él, a lo largo de la historia han tenido que vivir en una oscuridad perpetua? No hay un universo luminoso para ellos, sino oscuro. Bueno, hay muchas personas que a lo largo de la historia que han sido invidentes por algún tipo de motivo, enfermedad o desgracia, lo que sea, o accidente, y sin embargo han sido unos grandes videntes. Porque la evidencia, evidentemente, no es simplemente la visión física. Yo pienso que quizás la visión física sea, no voy a decir la parte menos importante, pero sí una parte, digamos, menos importante que la visión interior. Interna, ¿no? Yo creo que es importante. O sea que yo pienso que es cuestión de desarrollar también esa facultad interior. Nos siguen llegando saludos. Seguir haciéndolo, por favor. Decirnos desde dónde nos escucháis, cualquier parte del mundo. Desde Quillota, en Valparaíso, en Chile, también te mandan saludos. Muchas gracias. Veamos quiénes son esos, los licántropos. No tiene que ver simplemente con los hombres lobos, sino que hay algo más, ¿no? Bueno, hay una tradición bastante antigua que viene concretamente, la cita Pausanias, el autor griego, en su descripción de Grecia, que habla de un proceso, de una especie de suceso que tuvo lugar en un momento muy antiguo entre el dios Zeus y el rey Licaón, que era el rey de la Arcadia. Arcadia es una zona de Grecia que está en el Peloponeso, justamente en el centro del Peloponeso, está prácticamente en lo que es el centro de la cultura griega, y a la cual se conoce como Arcadia feliz, ¿no? En todos los términos. Pero sin embargo, el propio Pausanias nos da a entender, y algunos otros más como Higino y algunos otros testigos de aquella época, que no se trataba de una Arcadia tan feliz, sino que se trataba de una tierra nada menos que de licántropos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque una vez Zeus
oyó hablar de Licaón, del rey de Arcadia, y descendió a comer con él. De los cielos. De los cielos, descendió, bueno, no exactamente de los cielos, descendió del Olimpo, ¿no? Ajá. Porque los griegos no tenían una referencia celeste del más allá, sino una referencia montañosa, en las cumbres de la montaña, por ejemplo, el Olimpo, ¿no? Él descendió de su mundo hacia el nuestro. Y Licaón, pues le sirvió una gran mesa de comida, y entre otras cosas le sirvió los restos de un niño que había matado y había descuartizado, y se lo ofreció a Zeus. Entonces Zeus, lógicamente, al darse cuenta, porque claro, era el padre de los dioses, de lo que tenía delante, lanzó una serie de rayos contra todos los asistentes a ese banquete, los destrozó a todos, y al rey Licaón le condenó a convertirse en lobo. Entonces Licaón, desde aquel momento, fue un rey lobo que, digamos, seguía las costumbres de su país, porque en la Arcadia estas costumbres al parecer eran corrientes, ¿no? Las de comer carne. Las de comer carne humana, ¿no? Reunirse en forma imitando un poco a los lobos, porque yo quiero distinguir entre los licántropos y los hombres lobo. A mí me da la impresión de que después de todas las cosas que yo he podido leer, seguramente me quedan muchísimas más por leer, yo he llegado a la conclusión de que los licántropos, a los que se refiere estos textos de Pausanias y de Higino y de toda esta gente, se refieren más bien a miembros de sociedades secretas que existían en aquellos momentos, tal como dice, por ejemplo, los investigadores Otto Oefler o Stig Vikander o la propia Lili Weiser, ¿no? En los principios de los años 30, hay que decir que eran todos investigadores más o menos vinculados con los nazis. Concretamente Otto Oefler fue miembro de la NNERVE y fue profesor de Viena después hasta que se murió en los años 70. Pero todos estos se dedicaron a investigar fundamentalmente las Mannerbunde, es decir, las sociedades secretas que había en aquellos tiempos, y todas estas sociedades secretas, que eran sociedades masculinas, como el propio nombre indica, Mannerbunde, eran sociedades iniciáticas, es decir, todo el que quería entrar en ellas tenía que sufrir un periodo de iniciación. Entonces, una de las cosas que Otto Oefler describe en su libro de la cultura, de la antigua cultura sagrada de los germanos, dice que esta iniciación consistía en que el individuo se comportase como un muerto que volvía del más allá y atacase a los vivos. Es decir, que muchas de las leyendas que a lo mejor existen entre la tradición de los vivos que son atacados por los muertos que vuelven, pueden basarse precisamente en este tipo de cosas, ¿no? En estas Mannerbunde, que sus iniciados o sus iniciandos, en este caso, tenían que cumplir esa misión, ¿no? Es curioso porque ahí esos iniciados o iniciandos estaban en lo que se llamaba el bosque primordial, que es un espacio especial en donde se dan lugar todas estas criaturas extrañas, como los licántropos, ¿no? Todas las tradiciones hablan de que los licántropos están en el bosque primordial, pero hablan de ellos como una especie de grupo, que evidentemente devoraban carne humana, hacían una especie de sacrificios muy extraños, pero yo estoy convencido, o creo estar convencido, de que las pruebas nos hablan de que eran, en verdad, sociedades secretas. Y me contabas también de los Berserkir, dos grupos de Escandinavia también que tenían una extraña transformación. Sí, los que llamaron Berserkir y los Ulfednar. Los Berserkir eran los hombres oso y los Ulfednar eran los hombres lobo. Es decir, que ellos iban a las batallas, unos vestidos o revestidos con una piel de oso y otros con una piel de lobo. Pero el problema no era que fueran revestidos con sus pieles, ni que se comportasen como los osos o como los lobos. Es que estos señores o estas personas, de repente, tenían una especie de función extraña en su mente o en su cuerpo, en que se producía un proceso de transformación. Los Ulfednar en lobos, en guerreros lobo, y los Berserkir en guerreros oso. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues pasaba, esto lo describe muy bien, se describe muy bien en las sagas irlandesas. ¿Qué pasaba con ellos? Pues pasaba lo siguiente, que de repente les entraba una especie de somnolencia, una especie de sopor, y el propio escritor de las sagas nos dice, era muy peligroso acercarse a ellos cuando tenían ese principio de sopor. Entonces, ¿por qué lo dice? Pues porque evidentemente él había sido testigo de algún tipo de transformación extraña, ¿no? En ese momento, cuando pasaba ese sopor,
estallaba una especie de furor terrible, de tal manera que esa persona era absolutamente insensible a todo tipo de golpes, de lanzazos, de flechazos, de ataques con fuego. Es decir, él era absolutamente insensible a todo esto y se llevaba por delante todo lo que encontraba. Tanto es así que los Berserkir y los Ulfhednar formaron parte de la Guardia Real de los primeros reyes escandinavos. Formaba la Guardia Real de esos reyes eran Berserkir y Ulfhednar. Y después, una vez que les pasaba esta especie de estado extraño, en el que verdaderamente había una transformación... Sin plantas, sin drogas, sin nada... Según se cree saber, no tomaban ningún tipo de droga. Era una cosa absolutamente psicológica o psíquica, ¿no? Freud o Jung hablarían de la explosión del inconsciente colectivo, ¿no? De la aparición de la famosa sombra, de la que después hablaremos también cuando hablemos de los vampiros, ¿no? Es decir, esa sombra, esa especie de ser extraño que se produce un desdoblamiento. En algunos casos el ser queda tendido como muerto en su cama o en su lecho y la sombra de ese ser sale al exterior y actúa como lobo, actúa como oso. Pero en este caso no, en este caso parece que eran los propios individuos los que actuaban como tal. De repente se les pasaba, volvía otra vez ese estado de sopor, se quedaban como medio dormidos o medio vacilantes y terminaba esa especie de proceso. Pero claro, se habían llevado por delante pues a medio ejército enemigo, ¿no? Antes de pasar a ver hombres lobo más concretamente, este tema tiene que ver con eso que hablan algunos chamanes de que se convierten en animales o que tienes un nahual, un animal que te protege, en esas tradiciones de las praderas y de los indígenas. Bueno, es muy posible que sí, porque efectivamente uno de los chamanes, que según el IADE son fundamentalmente especialistas en el viaje al más allá, para rescatar almas que se han ido antes de tiempo, para luchar con los dioses del más allá, muchas veces se transforman en animales, y concretamente en lobos, para poder cumplir esas funciones, ¿no? Es decir, que los chamanes tienen, por lo menos, ese conocimiento secreto, esa parte del conocimiento que permite esa transformación, que viene de muy antiguo, probablemente de los primeros estadios de la cultura humana. Seguimos, 12:42, 1:42. En las Islas Canarias. Hablaremos ahora, preguntan que qué opinas del famoso caso de Manuel Blanco Roma Santa, pero hablaremos ahora, pues nos vamos a la búsqueda de hombres lobo. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Otra de las criaturas que habita la noche es la conocida como el hombre lobo. Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Y están aquellos que dudan del poder de transformar a los hombres en bestias. Hay una bestia entre nosotros. Hombres lobo, leyendas de la noche o una realidad que se esconde en las sombras. Vamos a tratar de averiguarlo. Te saludan desde Jerusalén también. Muchas gracias. Para que veas la cantidad de lugares que se nos escucha. Una pregunta, te dice, ¿por qué se habla siempre de hombres lobo? ¿Por qué hombres y no mujeres? ¿Hay mujeres lobo también, lobas? Sí, también hay transformaciones femeninas. Son menos corrientes, están menos recogidas en la literatura, pero efectivamente las hay. Vale. Los hay también, sí. ¿Y qué es un hombre lobo? ¿Cómo se puede uno llegar a convertir en un hombre lobo? ¿Es simplemente una leyenda o hay algo más? Bueno, evidentemente los hombres lobo ahí tienen una cierta distinción con los licántropos, de los que acabamos de hablar. Hay una placa de bronce en Torslunda, que es una localidad del norte de Europa, en donde aparece dibujada la transformación de un guerrero en lobo. Entonces, aparte de estas transformaciones coyunturales de las batallas y de las luchas y tal, existe efectivamente en todas las culturas europeas, en muchas culturas también del resto del mundo, la tradición de que un ser humano se puede transformar en lobo, bien porque le haya mordido un lobo,
o se haya encontrado alguna noche con un lobo y haya tenido alguna batalla con él y le haya mordido, o bien porque le haya mordido un hombre lobo. Es decir, que no cabe duda que es algo que se transmite, ¿no? Que se transmite. Entonces, lo que pasa es que esta transformación es un poco diferente a la anterior, a la que hemos hablado de los licántropos. Es decir, aquí, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que el hombre lobo, cuando sabe que se tiene que transformar, se va a transformar de humano en lobo, o en hombre lobo, primero tiene que desnudarse completamente. Es decir, es curioso porque aquí se ve una muestra, una etapa, un signo cultural, ¿no? La ropa es un signo evidentemente cultural en todas las culturas del mundo, ¿no? Es decir, tiene que desproverse de la cultura humana, tiene que quedarse absolutamente desnudo, libre de lo que la cultura humana le ha impuesto, pasar por una corriente de agua. Tiene que guardar la ropa. Tiene que guardar la ropa, y además tiene que guardarla bien, porque como veremos en su momento, si alguien toca esa ropa o la hace desaparecer, simplemente con que la toque y la desordene, es posible que no se pueda volver a transformar en ser humano, el hombre lobo. Entonces tiene que pasar una corriente de agua, un río, un lago, un arroyo, de agua, sobre todo de agua que corra, de agua que se mueva. Con lo cual, como ves, hay varias relaciones con elementos culturales muy importantes de la humanidad, ¿no? Como el agua que fluye, que corre. Una vez que pasa ese río, ese lago, ese arroyo, y sale por el otro lado, sale ya convertido en lobo, o en hombre lobo, ¿no? Entonces, en ese momento es indestructible, según la tradición, es decir, no se le puede matar. No se le puede matar salvo con algunas cosas que los especialistas conocen, pero es terriblemente peligroso acercarse a él, porque te puede morder y puede transmitirte ese virus, ¿no? Entonces, una vez que ha cumplido su misión, la que sea, normalmente suele ser por la noche, una vez que va a amanecer o ha cumplido su misión, regresa, tiene que ser por el mismo canal, por el mismo río por el que ha atravesado, vuelve otra vez a recuperar sus vestiduras, su ropa, y entonces vuelve de nuevo a ser humano. Y eso de que se le puede matar con balas de plata, todo eso, que ya ahora entramos en la leyenda más de Hollywood, del cine. Bueno, eso es, sí, es efectivamente una leyenda del cine. En realidad al hombre lobo, al menos según la tradición, no se le puede matar de ninguna manera, ¿no? Porque ya no es humano, está en un papel, digamos, no digo superior, pero sí completamente diferente a lo que es la humanidad en sí. Y entonces, hasta que no regrese de nuevo, se le puede matar quizás cuando sea humano, pero no mientras es lobo, es muy difícil de que se le mate, ¿no? Entonces, tampoco se dedica a matar ovejas y a matar ganado, se dedica a otra serie de actividades, es decir, se dedica a entrar en contacto con lo luminoso, se dedica un ser humano que es especialista en traspasar esa frontera que nos separa de esa cosa absolutamente ajena y extraña a lo que nosotros llamamos lo luminoso o lo luminoso primordial. Hay muchas tradiciones en muchas partes del mundo de ellos. Sí, hay muchas tradiciones prácticamente en toda Europa, en lo que es Europa prácticamente desde lo que es la Siberia hasta nosotros, prácticamente hasta el Océano Atlántico. Hay tradiciones de transformación en lobos, hay montones de leyendas. Es curioso porque en Italia, Carlo Ginzburg, el investigador, encontró en su región, en una región italiana, del Piamonte, encontró una tradición de los lobisome, de los hombres lobo, que se dedicaban a luchar contra las hechiceras, contra las brujas, en beneficio de las cosechas, para salvar las cosechas. Es una cosa curiosa porque se trata de un culto de la fecundidad, evidentemente, ¿no? Que ha sido conservado pues desde los tiempos más antiguos. Pero curiosamente, tanto los hombres lobo como los venandante, que son otra especie de seres que se transforman, y que es curioso porque tanto unos como otros, según las investigaciones de Ginzburg, en el momento de nacer, nacen con la capucha, es decir, con lo que es la placenta cubriéndoles la cara. Claro, antes los nacimientos no eran como hoy, no tenían lugar en hospitales ni en centros de salud, ¿no? Se hacían donde se podía o donde caían, ¿no? Entonces, cuando nacían los niños o las niñas con esa capucha cubriéndoles la cara, era señal, según la tradición, de que se iban a transformar o bien en hombres lobo o bien en venandante, es decir, que iban a ser unos seres que tenían que salir por la noche a luchar contra, según decían ellos al menos, a luchar contra las brujas y contra los hechiceros para defender las cosechas. Y cuando no podían hacerlo, la cosecha era
horrible. O venía una terrible peste que asolaba a toda la población, ¿no? El séptimo hijo también decían que se podía llegar a convertir en lobo. Sí, efectivamente, había una tradición que un número determinado de hijos, el séptimo o el último de la serie, podía transformarse, o por lo menos tener la capacidad de transformarse en lobo, aunque a veces no ocurría, ¿no? Manuel Blanco Roma Santa, antes de ir a ver a los vampiros, ¿sabes la historia de tu tierra? Sí. Ese personaje que era un pobrecito... Sí, probablemente no, evidentemente no fuera un hombre lobo en el sentido que nosotros estamos comentando ahora, ¿no? Probablemente tenía algún tipo de comportamiento parecido, porque creo, al parecer, cometió varios crímenes, ¿no? Y enterraba a las víctimas pues en el lugar. Lo que pasa es que, claro, los lugares de paso en los que andaba Roma Santa, que era un vendedor, uno de estos que andaba vendiendo cosas ambulante, ¿no? Los lugares por donde andaban antes, por los montes y por los bosques y tal, digamos que eran unos lugares propicios a este tipo de desarrollo de cosas, ¿no? Efectivamente, a él lo juzgaron y creo que lo condenaron por asesinato, por crímenes que él cometía, efectivamente, mordiéndoles el cuello a las víctimas, es decir, comportándose como un auténtico lobo. Pero no hay ningún tipo de datos que permitan suponer que el Roma Santa se hubiera convertido, transformado, ¿no? Aunque sigue un poco esa especie de pauta, ¿no? Luego te preguntaré si existen los vampiros y los hombres lobo. 2:51, 1:51 en las Islas Canarias. Seguimos. Llegan los vampiros a nuestro programa. Esta noche, en Espacio en Blanco... El que fuera entonces el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en el 2001 hace una rueda de prensa. La fecha es una serendipia conspiranoica. Eligen justamente el 10 de septiembre de 2001 para admitir a la opinión pública que faltaban 2,3 trillones de dólares americanos de las arcas del Estado. Y lo hacen justo el día antes de los atentados de las Torres Gemelas. Ahora otro personaje, el vampiro. Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de nuestros miedos más profundos en la frontera entre la vida y la muerte. La ficción y la fantasía han moldeado nuestra percepción de estos vigilantes nocturnos, pero ¿qué verdad se esconde tras el mito del vampiro? Los vampiros estaban en algún punto entre la molestia y el peligro. Podían agriar la leche de tus vacas, robar las ovejas, o podían atacarte físicamente a ti o a tu familia. Ahora, forenses, médicos y científicos se han unido para mostrar los hechos que hay detrás de la ficción. Los cambios naturales derivados de la descomposición podían dar forma al aspecto de los vampiros, los muertos vivientes. Y pretenden demostrar que los vampiros son mucho más que simples historias de terror. Les clavaban estacas de forma deliberada para evitar que esos hombres se transformaran. Para algunos, los vampiros aún siguen siendo una realidad aterradora. Vi cómo se acercaba por la noche. Me estaba chupando la sangre. Continúa nuestro viaje. Vamos ahora tras los vampiros. Bueno, pues en estos minutos se quedas un ratito más después, ¿vale? Sí, claro. ¿Quiénes son los vampiros? ¿Es de nuevo otra tradición, una leyenda, o son seres que realmente habitan en esas sombras y que tienen una sombra? Bueno, evidentemente son seres que habitan en lo que podríamos llamar la sombra que sale del inconsciente colectivo humano, ¿no? Jung decía que precisamente de esa sombra es de la que nacen estos seres, esa sombra que se despega del humano, no necesariamente cuando el humano duerme o cuando él está enfermo o le pasa algo, sino en cualquier momento se puede desprender, ¿no? E ingresar en ese mundo oscuro en el que se transforma. Pero sin embargo hay unas tradiciones también muy antiguas de lo que se llamaba comúnmente los muertos vivientes. Es decir, había un terror tremendo, sobre todo cuando se empezaban a construir los primeros pueblecitos en las cercanías del famoso bosque primordial, de ese bosque oscuro
que es asiento de tantas criaturas extrañas, ¿no? Cuando se empezaban a construir esas pequeñas poblaciones, empezaban a despejarse los bosques, hace centenares, incluso miles de años, es curioso porque en lo que son las murallas, que en aquellos momentos eran murallas, muros más bien de madera, de los árboles que talaban para construir una especie de protección alrededor de esas casas para evitar que vinieran animales salvajes y que vinieran seres extraños como estos, se colocaba a modo de protección una cabeza, un cráneo humano. Es decir, en la propia Hispania, en la zona de Tarraco concretamente, hay un pueblo, Ullastret, en el que existen lo que se llama los cráneos clavados. Hay unos cráneos que están clavados, atravesados con unos clavos terribles, que estaban clavados en una especie de troncos. Bueno, pues es muy posible que obedecieran a esa tradición, porque los cráneos humanos, según la tradición, espantaban a todas estas criaturas. Entonces se cortaba la cabeza del primero que pillaran, o del criminal de turno, del chivo expiatorio que pudieran pillar por allí, y su cráneo no se tiraba, sino que se clavaba en las murallas para defenderse precisamente de estas cosas. 2 minutitos nos quedan antes de la pausa. Y eso de que no podían ver el sol, que les hacía daño, que solamente salían por la noche, que tenían que estar en un ataúd con tierra de su propia lugar donde hubieran nacido, ¿eso es cierto o es Hollywood, la leyenda, el cine? La mayor parte yo creo que son leyendas cinematográficas. Es decir, los vampiros no solamente podían atacar por la noche, sino también por el día. Y no solamente se dedicaban a beber sangre, que es una construcción yo creo que puramente o casi puramente cinematográfica, sino que aunque también hay tradiciones antiguas que hablan de que los vampiros bebían sangre, pero se dedicaban sobre todo a absorber la sustancia vital de sus víctimas, no la sangre. La sangre se identifica con la sustancia vital, pero no es siempre la sustancia vital. Es decir, la víctima, como decimos en Galicia, esmorecía. Es decir, la víctima se iba apagando poco a poco, no porque le chuparan la sangre, sino porque le extraían el contenido vital de su espíritu, ¿no? De su alma. Y eso lo hacían los muertos que volvían del más allá. Sigue habiendo mucho vampiro psíquico, ¿verdad? Sí, no cabe duda, cada vez más. La sombra. Si me podéis explicar qué era eso de la sombra en 30-40 segunditos antes de irnos a las noticias. Sí, pues era una emanación, según nos explica Jung, era una emanación que surgía de algunos seres humanos, ¿no? Surgía como una especie, ellos le llamaban sombra, porque en realidad no era una representación del cuerpo o de la figura del sujeto del cual surgía, sino que era como una especie de emanación, como el K, ¿no? Una especie de emanación que salía de ahí, pero que se llevaba consigo la mayor parte de las partes de las instancias vitales del sujeto, ¿no? Aunque volvía otra vez, es decir, que no se iba, porque si se iba, claro, el sujeto desaparecía, fallecía, ¿no? Muchos científicos han tratado de explicar tanto el hombre lobo como los vampiros como enfermedades, la rabia y los vampiros la necesidad de tomar sangre como una enfermedad simplemente y nada más. ¿Qué opinas de ello? Bueno, yo creo que todas estas explicaciones son explicaciones que los seres humanos tratamos de encontrar a cosas con las cuales no podemos lidiar, ¿no? Con las cuales difícilmente podemos compartir nuestra vida, ¿no? Son cosas que no entendemos. De eso habla mucho Jung, por ejemplo, habla muchísimo de todos estos temores que vienen probablemente del inconsciente colectivo ancestral, que son la suma de miles de años, ¿no? de actividad. Todo esto está ahí y sale en nosotros, ¿no? Montones de seres de la noche están por ahí danzando. Se nos escucha desde Nueva York también. Te vuelven a decir y a preguntar si solamente hay hombres lobo en Europa, luego los contesto. O si quieres, contesta. ¿Hay solamente? No solamente. Lo que pasa es que en otros territorios, por ejemplo en África, se habla de los hombres leopardo, que son una construcción más o menos parecida, ¿no? Vale, y nos escuchan en Algeciras, José Luis Portilla en Cantabria, Paula Aguilar en Tarragona, Laila en Algeciras, Federico está trabajando en un astillero en Vigo, en montones de lugares de España. Todo el mundo te manda saludos. Muchas gracias.